El enemigo golpeará inesperadamente a sus víctimas, a todos los que le permitamos o le permitan ser golpeados, porque nosotros tenemos armas poderosas en Dios para destruir la fortaleza, para someternos a Dios, para pelear esta batalla. No estamos desarmados, ni somos una hoja de un árbol que se mueve por el viento. Somos soldados de un gran ejército llamado la Iglesia de Cristo en la tierra. A Dios sea la gloria. Aleluya. Y mira, hermano, cada uno de estos caminos, en estos caminos corren dos clases de personas. Porque en el camino de la vida hay una clase de personas selectas, escogidas, llamadas por Dios, sacados de la basura. ¿Sabe que Dios levanta del polvo al pobre? ¿Sabe que Dios levanta del muladar al menesteroso? ¿Sabe que la Biblia dice que lo vil del mundo, lo que no era, lo que no significaba nada, lo que no valía nada, Dios escogió y levantó para avergonzar lo grande? Hay que alabar a Dios por eso, hermano. Aleluya. La Biblia señala algunos caminos que por el tiempo, en un espacio tan corto como estos, no se puede mirar todo. Pero ahí cerquita el libro Apocalipsis, después de las epístolas del apóstol Juan, está la epístola de Judas, no Iscariote. Y dice el verso 11 de este capítulo 1: ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Aunque ahí menciona a otros dos grupos, pero al que nos queremos referir es al grupo al cual pertenecía este hombre. Siguieron el camino de Caín. El camino de Caín es el camino de la envidia. El camino de Caín es el camino de la distorsión doctrinal de los principios. ¿Sabe usted que el camino de Caín es el camino de todas las herejías que puedan aparecer? Y dirá, pero ¿por qué? Porque él quiso llevar una ofrenda a Dios de las legumbres o sembrados de la tierra, que nada tenía que ver con lo que era la redención del hombre. Absolutamente nada. Distorsionado. Esta distorsión doctrinal y distorsión de principios claros de lo que podía representar la redención se convirtió en un camino, el camino de Caín, la envidia, y por la envidia entró el odio contra su propio hermano, hasta eliminarlo. Si usted mira, hubo engaño,
para llevar a su hermano y golpearlo allí donde nadie lo estaba viendo, supuestamente. Hubo mentira, hubo fingimiento de amor y de amistad. El camino de Caín es un camino de fingimiento y un camino de destrucción, de crimen. Pero después es un camino de la falta de reconocimiento del pecado. Porque cuando Dios lo increpa, Dios lo confronta y le dice: la sangre de su hermano clama a mí. Él dice: duro es este castigo para soportarlo. Mire que hay gente que no mira el pecado que cometió, sino el castigo que le van a dar. Hay gente que mata a 3 o 4 y cuando les meten 20 o más años, dice: eso es una injusticia. Yo estoy aquí injustamente. Porque ese es el camino de Caín. El camino, los caínistas o caínitas no reconocerán su pecado ni su condición y serán rebeldes ante Dios y tratarán de oponerse a Dios. Y hay que tener cuidado con esos caminos, hermano. Si usted le falla a Dios en lo que le falle, de la manera que sea, reconozca su pecado. Que la palabra dice que el que reconoce su pecado, el que confiesa su pecado y se aparta, alcanza misericordia. Pero el que lo encubre no prosperará. Ese es el camino de Caín, encubrir el pecado. Alabado sea Dios. ¿Dónde está Abel, tu hermano? ¿Acaso soy guarda de mi hermano? Qué tremendo, hermano. Terrible. Pero también el Señor señala otro camino que el apóstol Pedro en el capítulo 2, unas páginas anteriores, capítulo 2 de la segunda epístola, versículo 15, dice: han dejado el camino recto. Mire esto. Y se han extraviado, siguiendo el camino de Balaam. Ese es otro camino. El camino de Balaam, hijo de Beor. Y da una señal de lo que es este camino, el cual amó el premio de la maldad. Hay gente que le gusta el premio de la maldad a costa de lo que sea, pasar por encima de lo que tenga que pasar. Pero el camino de Balaam es el camino de la avaricia, el camino de la venta de la verdad. Y en ese camino, hermano, son millones de ministros de la palabra, de hombres que Dios llamó a la predicación de la verdad y que predicaron en un tiempo, predicaron por algunos años la verdad, pero viendo que predicar la verdad no produce muchos dividendos, viendo que predicar la verdad no produce muchos amigos, viendo que sostener la verdad es ser aborrecible de la mayoría de la gente, entonces tuercen y buscan el camino de Balaam y aman el premio de la maldad. El camino de Balaam
es la venta de la verdad. El camino de Balaam es pretender vender al pueblo, a las almas. Y es increíble, pero he oído de muchos pastores, evangelistas, que son capaces de vender. Un grupo que tienen pastoreando o dirigiendo, vendérselo a otros por dinero. Porque el camino de Balaam, lo que se encuentra allí es el premio de la maldad. El premio de la maldad. Si no hay maldad, no hay premio. Si no hay maldad, no hay paga. Note que se vendió a Balac para maldecir a Israel. Esa es otra parte del camino de Balaam, en maldecir lo que está bendito. Si usted oye a alguien maldiciendo a un hijo de Dios, a un cristiano, a alguien que sirve a Dios, diga: este es un Balaam. Este escogió el premio de la maldad. Este escogió el camino de Balaam. Ese es el camino. Maldecir lo que está bendito. Y maldecir al pueblo de Dios. Maldecirlo por dinero, por soborno. Hay gente que la pueden contratar para que maldiga y vaya y hable todas las calumnias que pueda. Reciben la paga y levantan la voz y maldicen a todas partes del mundo porque fueron contratados y están en el camino de Balaam. Camino equivocado. El camino de la rebelión. El camino de la insensatez. El camino de no importarle los principios de Dios. El camino de ser torpe. Y usted dirá: ¿y por qué? Porque, hermano, este hombre ató un asno y se lo llevó. Y en un lugar estrecho, el ángel del Señor le salió al camino a aquella asna con una espada de fuego. Y el asno empezó a brincar y a saltar y a retroceder. Y el hombre, en su insensatez y en su terquedad y su torpeza. Ese es el camino de Balaam. ¿Está entendiendo cuál es el camino de Balaam? El camino de la torpeza. Y usted le dice a alguien: mire, eso no es correcto, por ahí no se entre. Y él: ¿qué me importa? Déjenme quieto. Viva su vida y yo vivo la mía, dice. Hay gente atrevida. Y uno se queda sorprendido cuando no conoce que hay caminos. Y eso es lo que la palabra dice claramente en Proverbios 14:12, que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su final es un camino de muerte. Ese camino de Balaam es un camino de muerte. Porque tan torpe era que empezó a azotar a aquel asno y le daba por la cabeza y le daba por encima, por donde podía darle en el cuerpo de aquel animal. Lo azotó y el animal no podía pasar porque el animal se le abrían los ojos y estaba viendo a aquel ángel que le hacía resistencia. Oiga, tan insensato, tan terco, por no usar otros términos. Tan terco que Dios
tuvo que intervenir y hacer algo no común. Hacer algo no usual. Ponerle voz de hombre a aquella bestia. Y aquel burro empezó a decir: ¿y por qué me azotas? Y a mirar a su jinete, un supuesto profeta vendido. Y creo yo que cuando alguien se vende para hacer el mal, se le va la inteligencia, la sabiduría humana y cae en presa de los demonios, de espíritus de engaño y de mentira que lo vuelven terco, porfiado, necio, insensato, que no entiende, hermano. Yo no puedo imaginarme más allá de lo que estoy diciendo. No lo puedo imaginar. No puedo imaginar que ese hombre, sabiendo que los asnos no hablan, ¿qué hiciera usted? Que un día llegara usted a comer a su casa y la mascota que tiene allí saliera a recibirlo y le dijera: bienvenido, papá. Y no entender que el perro no habla. Porque ninguno de ustedes tiene un burro en la casa así de mascota, no. Es muy grande, no cabe en el cuarto. Pero sí tienen perros. Y que saliera el perro y le hablara. Y no entender que el perro no habla y que no puede decir nada. ¿Y por qué me está hablando un burro a mí? Y diciéndome, reprendiéndome, porque Dios permitió que aquel animal hablara, dice que con voz de hombre. No fue a chillidos así como de dama, no. Voz de hombre. Le habló. Y dice que refrenó la locura del profeta. Loco. Terrible. Terrible. Pero el asno empezó a decirle: ¿por qué me azota? No le he servido yo. No voy donde usted dice. No hago lo que usted dice. ¿Por qué me azota? ¿No ves que allí hay un personaje? Y el otro embrutecido por la desobediencia, la terquedad. Porque para meterse en el camino de Balaam tiene que ser terco, necio, estar fuera de la obediencia y de la palabra. Y pretender ir a maldecir lo que no podía maldecir. Pretender ir a cumplir una misión por un premio que le llama el premio de la maldad. Iba detrás de ese premio. Aleluya. Qué tremendo, hermano. Que Dios nos libre de esos caminos que parecen derechos, parecen muy buenos, pero que son caminos de muerte al final. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Porque ese individuo no se detuvo ni siquiera hablándole a un burro. Siguió el camino. Y Dios tuvo que volverle a hablar y decir: ahora
va a decir lo que yo diga y no lo que usted le dé la gana decir. Y así que el hombre se paró a maldecir al pueblo y apareció bendiciendo, porque Dios puede cambiar las palabras. Escúcheme bien, Dios puede cambiar el cerebro de una persona. Dios puede darle un giro para la izquierda y dejarlo con la boca abierta para toda la vida. Dios puede darle otro giro para la derecha y aumentarle la sabiduría, la inteligencia y ser un genio en la tierra. Y toda la gente que lo oiga, querer doblarle la rodilla por la sabiduría y la inteligencia que tiene. Eso lo puede hacer Dios. Y le digo una cosa, usted que tiene un cerebro bueno, a ver, levante la mano el que tiene un cerebro bueno. Eso es de darle gloria a Dios todos los días, hermano. Todos los días, todos los sagrados días. Desde que amanece, usted dele gracias a Dios, levante por lo menos un dedo y dígale: Señor, Señor, gracias, porque los dedos se me mueven, las articulaciones, los brazos, los pies, la mente, el cerebro, el corazón está trabajando. ¡Aleluya! Hay que darle gloria al Señor. Porque bueno o malo tiene un techo donde guarecerse. Bueno o malo sirve la comida en la mañana, al mediodía y en la tarde. Mientras que hay gente que no tienen dónde vivir, hay gente que no tienen dónde comer, no tienen qué comer, pasando hambres terribles. Hay muchas cosas por las cuales nosotros tenemos que levantar las manos. Muchas cosas por las cuales tenemos que abrir la boca y decir gracias. Gracias. Gracias, Señor. Aleluya. Aleluya. Alabado sea su nombre por siempre. El plan del enemigo es repentino, inesperado, golpea, vino a eso, a destruir, a robar, a matar. Y es un plan inesperado. ¿Qué es lo que se necesita? Mire, lo que se necesita, está escrito, se necesita para ser golpeado. Eso está escrito en Mateo 13:25. Pero mientras dormían los hombres, ¿qué se necesita? Sueño espiritual. ¿Qué necesita usted para ser golpeado? Pereza. Salirse del altar, de la comunión de sus hermanos. ¿Qué necesita? Un letargo espiritual, un sueño. Que a lo mejor dice: hoy voy a leer por lo menos 2 versículos de la palabra. Y cuando abre la Biblia se queda dormido encima de la Biblia. Ya la tiene toda desbaratada, pura saliva. Yo creo que si fueran lágrimas no se le hubiera dañado la Biblia así. ¿Qué es lo que necesita para ser golpeado? Dormir. Ser descuidado. Y mire, y mientras dormían los hombres, vino su enemigo. ¿Cuántos saben que usted tiene enemigos? No es su hermano que está ahí sentado, no. ¿Cuántos saben que hay un enemigo que anda detrás de usted? Claro que sí. Entonces, ¿quién es el que viene a sembrar la cizaña? El diablo.
Mientras dormían, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. La cizaña no necesita agua ni abono, eso crece sola. Ni necesita asistentes. Cuando se dieron cuenta, la cizaña brotó y empezó a hacer su trabajo. Terrible. Poder en el nombre de Jesús. Esa fue la experiencia. Mire el capítulo 5 del libro de los Hechos. Esa fue la experiencia que tuvieron algunos dentro de la iglesia primitiva. El capítulo 5, versículo 3 dice: y dijo Pedro a Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón? ¿Por qué? Para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses o robases del precio de la heredad, reteniéndola no se te quedaba a ti y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Y al instante, hermano, al oír estas palabras, cayó y expiró. Cayó muerto. Porque no era simplemente la voz de Pedro el que estaba hablando. Porque ni él ni sabía nada. Ni sabía qué había ocurrido. Era el Señor que estaba hablando. El Espíritu Santo estaba hablando a través de ese hombre. Pero ¿a qué es que quiero referirme? Y quiero que usted entienda que el ataque del enemigo es inesperado, impredecible. El golpe no necesita anuncios. Por eso usted ve que hay gente sana y que están bien y de pronto, ¡ah! ¿Y qué le pasó? Y empieza a tocarse el hígado y a sentir un gran dolor en el hígado. O pega otro grito, ¡ay! ¿Y qué le pasó? Los riñones. ¿Le anunciaron? No. Eso puede llegar de un momento a otro.